El título en esta ocasión es Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y voy a leer de nuevo una pequeña parte de dos de los versículos o áreas de Génesis que se leyeron en los días anteriores. La primera porción se encuentra en Génesis capítulo 22. Y dejo un poquito de tiempo para que lo encuentren. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Y esto es para traer a la memoria un poquito de lo anterior, del domingo anterior, para luego poder unirlo con las cosas que vamos a mirar en el día de hoy. Y dice así, Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, vamos al versículo 11 del mismo pasaje, del mismo capítulo. Dije 11, pero es 13, disculpe. Capítulo 22, versículo 13. Y luego voy a tratar de unir ambos pasajes. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bien, Dios se proveerá es el título. Y como podemos ver, es una historia bien interesante, que es profunda. Porque este joven Isaac pregunta a su padre, a su papá Abraham, y le dice, bueno, la leña está aquí, está el fuego, pero ¿y el cordero? A lo que Abraham contesta, Dios se proveerá. Y encontramos en el siguiente versículo, los siguientes versículos que leí, en Génesis capítulo 22, 13 al 14, que Dios proveyó. Como ustedes recuerdan, Dios detuvo a Abraham en cuanto a sacrificar a su propio hijo Isaac, pero Dios proveyó de lo que es de él, proveyó de lo suyo un cordero, es decir, un animalito para el sacrificio. Y aquel animalito tomó el lugar de Isaac. En aquel momento, en aquel caso, es un sacrificio como los que comúnmente después el pueblo de Israel hizo en cantidades a través de los años. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había de entender estas cosas con claridad, porque un día aquellas cosas habían de llevar al pueblo de Israel, como ahora la iglesia, a entender que el único sacrificio totalmente aceptable para redención, para redimir, para perdonar y quitar los pecados de una vez y para siempre, es en la persona de Cristo Jesús. Entonces el pueblo que debía de entender eso, pero pasaron muchos años entre un punto y el siguiente. Y ustedes recordarán también, quizás habrán oído, de alguna manera lo habrán sabido, que los 400 años previos al momento en que nace el Señor Jesús, el pueblo de Israel dejó de escuchar palabra de Dios. ¿A qué me refiero? El pueblo de Israel estaba totalmente acostumbrado a que viniera algún profeta que el Señor enviaba y les hablaba
Y a la verdad, muchas de las veces que aquel profeta que Dios enviaba les hablaba, ellos no lo querían oír. Si usted lee un poquito y se da cuenta en cuanto a Jeremías, se da cuenta que le fue muy mal. Le fue muy mal físicamente, muchos maltratos. Le fue muy mal porque en apariencia, en lo que se puede leer de la Escritura, en el libro de Jeremías, no se menciona ninguna persona salva. Se mencionan muchos hechos, todos opuestos. En su gran mayoría yo no recuerdo ninguna cosa que de parte del pueblo indicase que ellos habían recibido el mensaje como bueno de parte de Jeremías. Más bien parece que era un rechazo continuo, el cual fue en aumento y fue de mal en peor. Bien, los últimos 400 años previos al nacimiento del Señor Jesús, faltó la palabra de Dios. No hubo profecía. El pueblo quedó algo parecido a lo que estamos hoy, considerando en la mayoría de una humanidad que no tiene una relación con Dios en absoluto, que oye muchas cosas, pero aquellas cosas no son buenas. ¿Y cuál es el resultado final cuando una sociedad, cuando una multitud increíble en número se aleja de Dios de esa manera? ¿Cuáles son los resultados? Hermanos, los resultados se repiten una y otra vez. Aquellas generaciones, las cuales llegaron a ese punto donde 400 o por 400 años ya no oyeron mensaje, aquella generación se desvió. Y según pasaban los años, 400 años son muchos años, aquel pueblo que anteriormente tenía como base cosas firmes de parte de Dios, ahora se desvió, empezó a desviarse. Y cuando el Mesías prometido vino y caminó entre ellos, ¿cuál fue el resultado? Una oposición increíble. Porque ya no era una cosa sencilla lo que estaba sucediendo de parte del liderazgo judío, de los escribas, de los fariseos y de los sacerdotes. Leemos cómo en un dado momento, y es cosa interesantísima para mí, ver que en un dado momento, por así decirlo, abrazaban a Jesús y abrazaban su enseñanza, pero un poquito después estaban queriendo despeñarlo por un barranco. ¿Qué sucedió? Sucedió que de alguna manera al pueblo le faltó lo que le falta a la humanidad de hoy. Le faltó que tuviese y que estuviese dispuesto a oír lo que Dios tiene que decir. Hoy, hermanos, una gran mayoría de la población tiene oídos, pero no oye. En aquellos días sucedió lo mismo. Ahora, aquello de lo cual hablaba Abraham y decía, Dios proveerá, iba a llevar a un pueblo a conocer, a saber de ciertas cosas que para cuando llegase el Mesías prometido, ellos tuvieran ya una base que les permitiese creer. Pero cuando se descuida la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios se olvida. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, siempre le voy a recordar, cuanta oportunidad se me presente, a todo creyente que lea el Antiguo Testamento y lea el Nuevo Testamento. No deje ni el uno ni el otro. Porque allá Dios le dijo a su pueblo Israel, mira, pasa estas cosas que tú conoces, pásala a tus hijos. Y que continúe a los hijos de tus hijos. Y así continuamente, de manera que aquello no se olvidase. Para que el pueblo siempre tuviese una base firme de lo que creías y por qué lo creías. Ustedes y yo en este día tenemos que tener una base firme de lo que creemos y por qué lo creemos. Porque si acaso viniese viento de duda por alguna razón a nuestra vida, que ese viento no nos lleve, que aquello no nos mueva de nuestro lugar.
Tiene que estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón lo que creemos y por qué lo creemos. La palabra de Dios es vida. Nos da una vida que no se consigue en ninguna otra. Usted puede leer y yo puedo leer cantidad de libros, pero le puedo decir que aquellos libros no van a cambiar nuestra vida. Sin embargo, lo que está escrito en la palabra de Dios cambió su vida y cambió mi vida. ¿En qué nivel estamos? No lo sé, de crecimiento, pero lo que sí estoy seguro que cambió su vida. Y lo que comprueba eso es que usted está aquí, porque podía estar en otra parte, al igual yo, podía estar en otra parte, pero estamos aquí. Porque el Señor hizo un cambio en nosotros, el cual ya de corazón nos mueve a acercarnos a las cosas de Dios. Entonces el Señor se había de proveer de lo que es suyo. Es decir, un cordero que Él creó, en este caso era un animalito. Se había de proveer de lo suyo. Es decir, estoy tratando de comunicar a usted que el Señor dio en aquella ocasión, en el tiempo de Abraham, algo que le pertenece, un cordero que se encontró atorado entre el zarzal por los cuernos. Y aquel fue el sacrificio que tomó el lugar de Isaac. Aquel cordero tomó el lugar de Isaac. Hoy en día, el Señor Jesús tomó el lugar de usted y de mí. Y de Isaac y de Adán, porque desde el principio, el sacrificio del Señor Jesús es hacia adelante, pero también es retroactivo. Lo cual quiere decir que todo aquel que esperó en el Mesías desde Adán hasta la fecha en que el Señor Jesús nació y hasta el día de hoy, todo el mundo es salvo en Cristo. Nadie jamás ha sido salvo por ningún otro medio. Ni Adán, ni Eva, ni Noé son salvos por su propio medio. Todos son salvos por medio de Jesús. Aunque suena un poquito complicado, pero si Jesús no estaba en ese tiempo, ¿cómo fue eso? Bueno, el que creyó y esperaba aquella salvación que había de venir, de la cual se habló desde el mero principio, solo que aparentemente no está tan claro. Pero estando todavía en ese jardín en Edén, el Señor les dijo a Adán y a Eva, habló con ellos y saben que hay una conversación muy interesante, muy importante, y les dijo, el enemigo a ti te va a herir en el calcañar, pero tu descendencia, le herirá la cabeza. Y desde allá desde el principio Dios proveyó una oportunidad de salvación y todo aquel que creyó miraba hacia adelante, hacia la distancia, a ese Mesías que un día iba a venir. Ustedes y yo lo recordamos mirando hacia atrás, aproximadamente 2000 años atrás. Aquellos que creyeron miraban hacia adelante, pero el centro de la salvación y la única persona que puede salvar a alguien es el Señor Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que ustedes y yo podamos ser salvos, ni ninguna otra persona. Bien, entonces Dios se proveyó de lo que era propio de Él, un cordero, el cual fue sacrificado en lugar de Isaac. Ahora vaya por favor a un pasaje extremadamente conocido, a Juan, capítulo 3, versículo 16. Pienso que todo mundo creyente lo sabe, ha oído de ello, y hay una razón muy específica y muy importante del por qué todo creyente de alguna manera tenemos conocimiento de pasajes como este. Porque en ese pasaje probablemente
si la Biblia que usted tiene en su mano desapareciera, pero quedase esto en su corazón, tendría un mensaje completo, aunque solo fuera esto. ¿Ha escuchado usted en referencia a lo que sucede en algunos países, en algunas naciones en cuanto a la Biblia se refiere? Por ejemplo, leí en una ocasión de algo que sucede en China, que mire qué curioso, varias de las Biblias que tenemos fueron impresas en China. Pero ¿qué cree? El pueblo chino no los puede leer. Así como llega el pedido, ya sabe que hoy casi todo está hecho en China. No me agrada la idea a mí, pero casi todo está hecho en China. Muchas Biblias las imprimieron en China. Pero esas Biblias, una vez que salen de la imprenta, se empacan y está prohibido para los chinos que las preparan leer nada. No pueden leer. Y algunos de los cristianos, porque increíblemente hay muchos cristianos en China ya, toman una página de una Biblia y luego la reparten en pequeñas partes y cada uno de ellos se la lleva a su casa escondida, una pequeña parte, y cuando se reúnen traen aquellas partes y las unen. Imagina el trabajo que pasan estas personas para así poder leer algo de la palabra de Dios. Digo pues que si el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 fuese el único que quedase, hay un mensaje completo ahí. Vamos a leer y lo recordaremos lo que ya sabemos y veremos acerca de esto. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, sea a usted y a mí y a toda persona que ha nacido y que está con vida hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, así como en aquella ocasión Dios se proveyó de un cordero para que tomase el lugar de Isaac, ahora Dios en Jesús está dando de lo que es suyo. Está dando a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted creyó en Jesús, usted tiene vida eterna. Ahora, debo decir algo que quizás también usted ya sabe, pero toda persona que ha nacido, toda persona va a tener vida eterna. El problema es dónde. Porque todos los que han nacido y han muerto van a vivir por la eternidad. Solo que unos en un lugar de condenación y otros regresarán a Dios. Usted puso su fe en el Señor Jesús, usted regresará a Dios. Pero aquella persona que no lo quiere, también estará por la eternidad, pero estará en un lugar el cual el Señor Jesús describe que donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. O sea, el cielo es un lugar real, el infierno también es un lugar real. Y qué interesante que el hombre mismo escoge a dónde va a ir. No es Dios quien escoge por ustedes y por mí. Ustedes y yo escogemos. En el momento en que creemos, escogemos regresar a Dios. Amén. Venimos a Dios en arrepentimiento porque somos gente pecadora. Sé que hemos mejorado desde el día en que creímos hasta la fecha. Qué bueno, gracias al Señor. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va perfeccionando cada día. Su vida anterior no es igual en este día. Desde que creyó hasta esta fecha, su vida no es igual. No es igual. Yo no los conozco de mucho tiempo a ninguno de ustedes, pero estoy seguro, al puro verlos, al puro observar, me doy cuenta que su vida de hace unos meses, de hace algunos años, aún del día de ayer, no es la misma.
Usted tiene nuevos tesoros que encuentra en la palabra de Dios, los cuales cambian su pensar, su sentir y le dan dirección a su vida de una manera diferente que los días y meses y años anteriores. Y usted de pronto viene a ser luz en medio de un mundo el cual va caminando en oscuridad. Y usted ahora es luz. Ustedes y yo no tenemos luz propia. Ustedes y yo tenemos luz porque el Señor Jesús ha venido a morar en nuestros corazones, a limpiar nuestra vida, nuestro ser, de adentro hacia afuera. Usted sabe una cosa que suele suceder, esto también yo lo repito muchas veces, mi esposa me ha oído muchas veces, yo creo, y con todo y eso quiero repetirlo una vez más. La religión fíjese bien lo que le digo, la religión cambia a las personas por fuera. El evangelio de vida cambia a la persona de adentro hacia afuera. ¿Y qué quiere decir o qué quiero decir con eso? Que la religión por sí sola, sin Dios, cambia a las personas por fuera. Porque suele suceder en algunas ocasiones, en muchas ocasiones de hecho, que la persona representa algo por fuera que no existe dentro. Esa persona se presenta a veces con una vestimenta muy única y muy especial, y aquello hace que las personas que observan a esa persona la vean, lo vean y se sientan impresionados, porque quizás usa un ropaje que va desde aquí hasta el zapato, y quizás use sobre eso colores por diferentes razones. Quizás use una cruz de madera grandota colgada, o quizás si es hindú, su vestimenta sea totalmente diferente y no traiga cruz ni nada de eso, pero todavía la vestimenta es similar, llega hasta los zapatos o hasta el pie descalzo. Porque aquella religión solo cambia a las personas por fuera. Y para esa persona, que regularmente es un líder en jerarquía, le es importante darse a conocer de esa manera. A lo que el Señor Jesús decía, ustedes a sus discípulos, no hagan como los escribas y fariseos. Aquellos que se ponen o se paran en una esquina y hacen una oración bien larga, pero la razón que la hacen es para que los oyentes digan, ¿qué hombre más importante es este? ¿Qué hombre más santo es este? Porque claro, el ser humano, ustedes y yo, no podemos ver el corazón de nadie, pero Dios sí. Y Dios, sabiendo precisamente esa necesidad que es común en toda la humanidad entera, no necesariamente nos cambió de afuera, aunque ciertamente hay un cambio también afuera en nosotros, pero nos cambió de adentro, a donde empezase a limpiar aquello que estaba podrido en nosotros. Yo no le puedo decir que cuando creí todo estaba en orden en mi vida, más bien le tengo que decir que todo era un desorden. Solo que en algunas áreas yo no lo entendía, yo no sabía hasta dónde yo mismo estaba mal. Solo lo empecé a entender en el paso de los días por medio de la Escritura, que me hizo ver la realidad. La Escritura vino a ser para mí como un espejo que me permitió ver dentro de mí, de mis pensamientos,
Y como si no fuera suficiente, un día, durante la noche, comencé a orar. Y curiosamente empecé a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Aunque lo hagamos aquí en público, o sea, en secreto en casa, es hablar con Dios. No estamos hablando al aire. Estamos hablando a un Dios vivo. Y recuerdo en una ocasión en la cual yo empecé a pensar en mi mente y me dije para mí, Señor, yo no era tan pecador así. Lo que le digo es cierto, así lo pensé. Y así lo razoné y hablaba con mi Señor y le decía, pues no fui tan malo. Porque me recordé de algunas cosas, no borracho, no fumador, no mujeriego. Mi esposa es la misma desde el principio y es la única. Y pues hice un recuento de ciertas cosas y decía al Señor, pues yo no fui tan malo. No era tan pecador así. Mire, Dios se encargó de traerme en esa misma noche a memoria cosas que yo no me acordaba. Pero me las trajo con toda claridad y me hizo recordar, tú hiciste, tú viviste esto, esto y esto. Para cuando esa noche terminó, ahora yo sabía quién realmente era y de dónde el Señor me había sacado. Y me tomó mucha fatiga y trabajo, pero entendí de dónde me sacó Dios. Iba para perdición, pero yo no lo sabía. La escritura misma es la que el Señor usa para finalmente hacernos entender cosas de nosotros mismos, valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero también valorar lo que tenemos hoy como oportunidad en lo que ustedes y yo debemos hacer hoy y el día de mañana. Ustedes que están aquí, que han estado ya por no sé cuántos años, como digo, no los conozco mucho. No deje que ni la edad, ni las circunstancias alrededor suyo le quiten el ánimo. Prosiga firme. Dios todavía tiene, desde luego, tiene algo que esta congregación tiene que hacer. Quizás juntos tenemos que hacer. Lo que ya sucedió antes, sucedió. Pero si Dios ha mantenido a ustedes aquí y esforzándose, es porque el Señor todavía tiene algo que hacer por medio de ustedes en el ambiente en que estamos, en la situación en que estamos. No lo deje. Usted se ha dedicado a las cosas de Dios en el área que le toca, continúe haciéndolo y mañana continúe haciéndolo mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor proveyó de lo que era suyo, su único, su Hijo, para salvación de la humanidad entera. Pero vamos pensando en ustedes y en mí. Dios hizo esto por usted y por mí. Vaya ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pero ahora al capítulo 19. El Evangelio de San Juan 19, versículos 16 al 20. Lo encontró. Amén. Y dice así, hablando del Señor Jesús en un día como el día viernes pasado, cuando trajeron al Señor Jesús ante Poncio Pilato y finalmente lo crucificaron.
Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dos cosas quiero enfatizar de esto. Una, versículo 17, en el cual dice, y él, refiriéndose al Señor Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Quiero enfatizar este asunto. Cuando el Señor Jesús lleva esta cruz, va con alegría, porque por ese medio, un día, le iba a salvar a usted y a mí. A los que creyeron en ese tiempo, y desde ese tiempo hasta nuestra fecha en que nacimos, muchos han creído. Pero Dios había preparado para una persona específica, y esa es usted. Porque Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Sé que suena un poco extraño, pero toda la escritura está planeada y preparada desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando el Señor Jesús va a la cruz, Él, no es una exageración, estaba pensando en usted. Así como es su nombre, sabía la fecha en el día que fue concebido, concebida, sabía la fecha en el día en que nació, sabía quién es usted hoy, sabía cómo es usted hoy. Y por usted fue el Señor Jesús a la cruz. Y fue voluntariamente con alegría. Porque iba a saber, a salvar lo que se había perdido. Eso es usted y yo. Entonces, cuando leo este versículo, y él cargando su cruz, voluntariamente salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Otro versículo que quiero enfatizar es este. Dice en el versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Tome nota que el Señor Jesús llevó su cruz hasta un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, que es lo mismo, Gólgota. Y fue fuera de la ciudad. Al Señor Jesús no lo crucificaron dentro de Jerusalén, lo crucificaron fuera de Jerusalén. Había de ser, de acuerdo a la Escritura, sacado fuera de la ciudad. Y allá lo crucificaron. La semana pasada le mencionaba que Dios envió a Abraham y le dijo, ve y vas a sacrificar a tu hijo a un cierto lugar en la tierra de Moriah que yo te mostraré. Y Abraham fue y caminó 3 días. Al tercer día, a la distancia, vio el lugar que Dios le indicó, y ahí fue y ahí preparó para el sacrificio, que donde finalmente vino un cordero y él tomó el lugar de Isaac. Pero ¿sabe qué? También le mencioné que el preciso lugar donde Abraham sacrificó a aquel animalito es precisamente el mismo lugar donde el Señor Jesús fue sacado cargando su cruz afuera de la ciudad, afuera del muro de Jerusalén. Es el mismo lugar. Ahí Dios se proveyó también de lo suyo, su hijo, su único hijo, para sacrificio que fuese aceptable delante de Dios,
para salvación suya y mía. Ojalá me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Es precisamente el mismo lugar que dice lugar de la calavera, y en hebreo Golgota, fuera de la ciudad. Por la misericordia de Dios, mi esposa y yo hemos estado en Israel. Y estuvimos ahí. Y mire, le digo a la verdad algo muy interesante. Si usted ve hacia acá conmigo, acá donde yo estoy, vea hacia acá por favor por un instante. Aquí enfrente, pensando en el huerto donde había una tumba que nadie había usado, y que ahí pusieron el cuerpo del Señor Jesús por 3 días y resucitó y dejó esa tumba, estaría aquí abajo, aquí, un jardín que es aproximadamente entre quizás acre y medio o 2 acres, probablemente más cerca a acre y medio. No es tan grande, pero es un jardín real, ahí ha estado por siempre. La hermana mencionaba hortelano, alguien que cuidaba el jardín. Pues ese jardín es real y no se lo inventaron para ponerlo ahí para luego darle valor a la realidad. No, está ahí. Entonces, si de aquí para allá ve, aquí está ese jardín, como si fuera aquí este santuario. Pero luego, si mira hacia acá, desde abajo, hay un monte, no tan alto. Pero usted ve como en esta dirección, y el monte, el lugar, sí se asemeja a una calavera. Tiene una forma como de una cueva, y si usted lo ve, sí lo puede entender que se asemeja a una calavera. En ese lugar crucificaron al Señor Jesús, y por la necesidad pronta de bajarlo de la cruz y llevarlo a algún lugar, lo sepultaron en ese jardín que estaba muy cerca. Porque ustedes recordarán que para el pueblo judío era necesario bajarlo de la cruz. Porque así decía la Escritura y porque empezaba el día sábado y no debía quedarse ahí. Ellos se apresuraron para regresarse a sus lugares sin quebrantar el sábado. Entonces este lugar está allí. En este jardín está una tumba y hay algunos datos ahí en ese lugar. Esa tumba, haga de cuenta que está aquí. Haga de cuenta que esto es la pared de roca y está hacia abajo. Tiene una altura como de unos 30 pies de alto, quizás, desde el piso hasta arriba. Y la tumba está cavada en la peña. Y usted entra a la tumba, tiene que agacharse porque la entrada es baja. Pero una vez que entra, es amplio. Ya hay espacio entre su cabeza y el techo. Entrando, ya usted se puede poner de pie bien derecho y ve a su derecha, a su izquierda. Si entrase, la puerta está aquí y está un espacio de aproximadamente unos 14, 15 pies, donde no hay nada. Haga de cuenta que es como una sala pequeña. Pero luego ve usted hacia el lado derecho y ahí está la tumba. Y tiene lugar para más que un cuerpo. En la misma piedra está cortado y a un lado tiene una área donde se podía poner un cuerpo y al lado derecho, a la par de ese, otro lugar para otro cuerpo. Y enfrente de esa tumba está cortado en la piedra un pequeño canal, donde en algún dado momento estuvo esa piedra de la cual hablaba la hermana que pesaba toneladas. Estuvo esa piedra redonda
y la corrían por ese canal y dejaban abierta la entrada a la tumba o la cerraban. Esa piedra la rodaron y cubrió la tumba donde el Señor Jesús fue puesto, el cuerpo del Señor Jesús fue puesto. Había unos datos ahí que dicen que nunca supieron dónde quedó esa piedra. Algo pasó con esa piedra. No decían ni daban posibilidades de qué fue lo que pasó, solo que los datos que estaban escritos ahí decían que desde que en la tradición de los judíos decían, no sabían dónde había quedado esa piedra, pero sabían que había una piedra de seguro, porque todas las tumbas que se preparaban de esa manera tenían esa piedra, que no iban a poder mover unas cuantas mujeres. Las Marías que se mencionan no la iban a poder mover, pero vino un ángel y la movió. Amén. ¿Y qué sucedió con la piedra? Yo no lo sé, pero la piedra el Señor la removió. Y ciertamente no era para dejar salir al Señor Jesús, pero era para que los que aún no creían lo que había pasado pudiesen entrar. Porque tanto aquellas mujeres que ciertamente, estoy de acuerdo, valientes. El día de ayer hablábamos mi esposa y yo, y me decía ella, de hecho fue desde antier, me decía ella, que en muchas de las ocasiones en la Escritura se mencionan mujeres haciendo ciertas cosas como diferentes, específicas. Y esa es una muy notoria. Las mujeres fueron llevando especias para preparar el cuerpo del Señor Jesús y fueron temprano en la mañana y no se menciona ningún hombre que haya ido primero. Fueron las mujeres. Ahora, ¿estaban ellas en lo correcto en cuanto a al por qué iban? Realmente no, porque no entendieron, no lograron creer que el Señor Jesús no iba a estar ahí. Pero ellas iban a hacer lo que sabían y lo querían hacer. Y curiosamente, hermanos, hermanas, hoy en día en las congregaciones cuentan los varones y cuentan las mujeres. Y las mujeres sobrepasan a los varones en número. En California, donde estábamos, aquí en Texas, donde hemos estado, son más las mujeres. ¿Qué es la razón? Prefiero no decirla, pero la realidad es que se ven más mujeres en los templos. Aquí mismo puedo contar los varones, los puedo contar muy fácil. Y hay más mujeres, y hoy hay más varones que otros días. Pero eso es algo interesante. ¿Qué le puedo decir a usted como mujer? Venga delante de Dios y agradézcale que usted tiene ese sentir de mover y de hacer, y lo que haga, hágalo para honra y gloria del Señor, no para usted mismo. Amén. Para que así aquello que tiene valor no lo pierda, porque cambie la dirección de lo que debiera de llevar. Ciertamente las mujeres son así, son más, tienden a hacer muchas cosas simplemente por el hecho de que están. El varón, si está en la casa, pues ¿qué puede hacer? Pero si la mujer está en el templo, algo va a hacer. Solamente nunca lo tome como una superioridad o algo así, no lo es. Es una cierta cualidad. Dios dio al varón ciertas cosas que la mujer no tiene, y Dios dio a la mujer ciertas cosas que el varón no tiene. Y de ahí que cuando uno se casa, se unen ambas fuerzas, por así decirlo, y se pueden llevar a cabo cosas. ¿Caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No.
Pero si en un matrimonio están de acuerdo, pueden lograr muchas cosas. Amén. Pruébelo. Únase con su esposo, con su esposa, y ustedes se van a fortalecer en todas las diferentes áreas. Y si ya no tienen esposo o esposa, bueno, pues usted solito, solita, Amén. va a suceder lo mismo, pero haga. Gloria a Dios. Por último, yo estoy viendo el reloj, el que no camina, ¿eh? Hebreos, capítulo 11. Ya me equivoqué. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Dice así del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otro tiempo el Señor habló a las generaciones por medio de profetas de diferentes maneras, pero en este tiempo, desde el día que el Señor Jesús nació, creció y murió en una cruz, Él nos habla por medio de Él, porque el centro del mensaje de la Biblia es el Señor Jesús. Amén. Porque solo en Él se encuentra salvación. Así es. Sin Jesús no hay salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, como se leyó hace un rato, seríamos dignos de conmiseración, es decir, personas que merecen lástima porque miren, no saben a dónde van y están hablando de esto y nada sucedió. Pero el Señor Jesús resucitó. Y es hoy mucho más notorio lo que va a venir, porque el tiempo en el cual el Señor Jesús levante su iglesia pudiese estar muy cerca. Ustedes y yo, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo. Y les recuerdo como última cosa, esta congregación yo observaba cuando primero venimos acá y me preguntaba y me decía así para mí mismo, estos hermanos son pocos, podrían haber tomado otra decisión y decir, pues hermanos, somos pocos, aquí está la llave, cerramos la puerta y nos apartamos. Pero no lo hicieron. Dios tiene para esta congregación algo que Dios va a hacer, no necesariamente ustedes y yo, pero que Dios va a hacer, pero sí por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así es como lo hace. La obra que Él hace, la hace por medio de sus hijos y de sus hijas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le comentaba al hermano Germán que yo tengo ahora ya por costumbre de algunos años en particular, específicamente saber un poquito de las necesidades de las personas, yo empiezo a orar por las personas. Así es de que cuando ustedes testifican o mencionan algo aquí, yo me lo llevo en mi mente y en mi corazón y ya en casa empiezo a orar por lo que sé que hay de necesidad en ustedes. Hagamos eso los unos por los otros porque la necesidad está en todas partes y en cada uno de nosotros. Pero eso estoy haciendo, o sea, que le puedo decir sinceramente delante de Dios que desde que los he ido conociendo y he sabido algunas de sus necesidades, yo estoy orando por usted. Por ejemplo, estoy orando por el hermano José, que un día mencionó que quedó ciertos problemas en los pulmones, específicamente por eso yo estoy orando. Y de los que sé un poquito, igual. Vamos a orar, hermano. La hermana Sandra Montes, la que viene los miércoles, Sí. ella también expresó el viernes que
está teniendo problemas con las cuerdas vocales, está en tratamiento y yo le dije también que íbamos a estar orando por eso. Amén. Ella también quedó eso cuando ella enfermó también de COVID. Bien. Pues vamos a orar por estas dos cosas y por aquellas cosas que no vamos a poder presentar en esta hora, pero que el Señor conoce que hay en nuestras vidas. Señor, bendecimos su nombre, le damos honra y gloria, le damos gracias previamente, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia, Señor. Y usted nos insta, nos anima a que vengamos en toda oración y ruego ante su presencia, independientemente de las muchas necesidades. Señor, aquí se presentan dos cosas específicas. El hermano José, que tiene ciertos problemas con sus pulmones ya de tiempo. Bendito Señor. Él ha mencionado que no se ha logrado que esto se aminore, pero lo traemos, Señor, ante su presencia, para que usted fortalezca, Señor, a sus pulmones, todo su ser, de manera que Él vea, Señor, que usted está haciendo una obra de restauración en su vida, y que aquello tiene un propósito en su vida espiritual de Él y en la vida de su familia. Le rogamos, pues, Señor, que usted se manifieste en la vida de Él y de su esposa y demás familia que ellos tengan. Así como también oramos, Señor, en esta hora, rogamos ante su presencia por el bienestar de esta hermana Sandra, la cual también manifiesta tener algunas dificultades precisamente en la garganta, Señor. Rogamos que aquello no continúe, Señor. Rogamos, Señor, que usted en su misericordia la toque y la fortalezca. Y una vez que tenga esa libertad de las palabras y todo aquello que sea para bendición tanto de ella como para honra y gloria de su santo nombre. Señor, sin lugar a dudas, en cada uno de los que estamos aquí hay una cierta necesidad. Le ruego pues que usted, que ve el corazón, que ve el sentir y las diferentes necesidades de cada uno de los que estamos aquí, pues en su misericordia usted nos fortalece. Necesitamos la fuerza física para hacer lo que debemos hacer. Necesitamos esa fuerza, ese consejo sabio de su palabra en nuestra vida espiritual. Le rogamos pues que sea con nosotros y con nuestros familiares. Señor, en los días venideros quizás usted hará esa obra que ha estado faltando todavía hasta este momento en nuestros hijos. Quizás nos veamos pronto. ¿Por qué no, Señor? Quizás nos veamos llegar a entrar por las puertas de este templo, a nuestros familiares por los cuales oramos. Su palabra dice que lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Nosotros lo sabemos y lo creemos totalmente. Que sea pues para su honra y su gloria lo que usted vaya a hacer entre nosotros y por medio de nosotros. Le damos pues gracias por este momento en nuestras vidas. Ruego, Señor, bendición en la vida de cada uno de nosotros durante este día y al empezar la semana de trabajo, de escuela, de lo que sea, Señor. En sus manos pues nos encomendamos, rogamos estas cosas dando gracias en el nombre del Señor Jesús nuestro